En español, el programa para la evaluación internacional de alumnos nos muestra cómo Latinoamérica tiene esa falla de lo que es en el tema de la educación. Todo en sí Latinoamérica se encuentra muy por debajo del promedio. Hay unos cuantos que pasan muy a ras del promedio, pero el hecho de que aquí en Colombia, o sea, no es la excepción, está por debajo, y eso pues ya es preocupante, ¿no? Porque uno dice, bueno, se supone que la educación es un tema que hay que reforzar mucho porque esta juventud de hoy en día, estos niños en sí, van a ser lo que es el futuro, ¿no? Se supone que ellos van a ser los que van a cargar la bandera, van a seguir la herencia, y así sucesivamente. Obviamente yo me pongo como si fuera un viejo y no. El hecho es de que se ve ese tipo de evolución en otros ámbitos, pero en el ámbito de la educación no se nota. Se ve como estancado o hasta ya uno dice, esto está siendo peor, no hay nada. En otros países lo que se dan es el adoctrinamiento, como se vio en Argentina, esa docente K, cómo arremete contra su alumno. Entonces ese tipo como de querer adoctrinar, Cuba ya es una muestra, sino que en otros países ya lo están empezando a tomar. Y ese es el problema con lo que es la educación pública, es educación gratuita, entre comillas, porque no hay nada gratuito en la vida. Yo creo que ya todo el mundo lo debe saber, ¿no? Porque todo eso lo cobran a través vía impuestos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese problema de la educación? O sea, ¿qué decimos? ¿Vamos a privatizarlo? No, o sea, sí puede ser una opción, pero no, yo creo que la opción más viable por ahora, la que puede tomar Colombia en sí, y además porque lo muestra PISA, esos países cuyo sistema voucher de Milton Friedman aplican en sus países, muestran buenos índices de educación, están arriba, muy por encima del promedio. Esos países que lo aplican muestran esa evolución, está excelente. En Estados Unidos cabe recalcar que no es todo en general, sino que unos cuantos estados, como por ejemplo Wisconsin y Arkansas, presentan un buen nivel de educación en la juventud. Entonces, ese es el camino que yo creo que debería Colombia de seguir. Y para los que no sepan cómo funciona el sistema voucher de Milton Friedman, es el siguiente. El Estado designa una parte que cobra a través de vía impuestos para la educación. Entonces, ese dinero para la educación no llega en sí completamente porque hay unos cuantos que se quedan, o más conocido como ese tipo de personas que tienen las manos porosas. El hecho es de que no llega en sí del todo y empiezan a haber esas fallas, también esos problemas de ciertos colegios, que mire, que fallas en la tubería, fallas también en el aula de clases, que no está bien, mejor dicho, para recibir tantos alumnos. El hecho es de que desde antes, al poner un colegio público en un sector, ya están decidiendo sobre vos. Eso sí, que no te interesa es otra cosa, pero ya deciden sobre vos que ahí ya cuentan con cierta capacidad de alumnos. Entonces ponen ese colegio público. Todos los de ese sector los van a mandar ahí porque no hay más, porque es el que necesitan. Entonces nosotros somos los únicos y por eso mismo abusan de esa falta de opciones que tienen si el padre de familia para poder adoctrinar a sus hijos, si no, lárgate para otra parte y en dónde más vas a encontrar. En otro lo mismo y cada colegio público empieza a adoptar esas medidas que obviamente cualquier padre no quiere que a su hijo vaya ni lo adoctrine. El hecho es de que ese dinero que asigna el Estado para los colegios públicos no vaya directamente para ellos, sino para cada padre de familia, eso sí, que es una cuota que debe dar mensualmente y que esa cuota o ese bono va a tener valor únicamente en lo que es en la educación, para nada más, solamente en la educación. Entonces, lo que va a hacer el padre es recibir un bono por cabeza. Eso no quiere decir que como quien dice, tiene 3 hijos, bueno, este da el único bono por los 3. No, un bono por cabeza. Pongámosle un ejemplo. Un ejemplo, no es de que, ay, así va a ser, no, un ejemplo, vuelvo y digo, y aquí quiero recalcar, es un ejemplo, es una cifra que estoy sacando ahorita de momento, y así lo digo, listo. Por ejemplo, el gobierno designa un valor de qué, por cabeza 300.000, que eso es lo que hay, o sea, ya que ya se sacó las divisiones, ya me han dicho, esto es lo que se tienen que separar entre tantos estudiantes que hay en esa zona. Entonces manda 300.000 por cabeza. Entonces, si un padre de familia tiene 3 hijos, entonces le llegarán 900.000. Entonces el padre ya sobre ese dinero ya no es el colegio en sí el que ya cuenta con vos, sino que el colegio en sí tiene que ganarse esa credibilidad del padre, esa confianza del padre. Entonces, ¿cómo se la gana? Ofreciendo una mejor educación.
Entonces, claro, ellos ya saben, por cabeza estamos recibiendo pan, 300.000. Entonces, por otro tran. Entonces, así es cuando se da ese modelo, lo que es que los colegios en sí se vuelven empresas y los estudiantes se vuelven clientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere una empresa? Llamar más clientes, tener la mayor cantidad de clientes posible para que así se sustente. Empiezan las competencias de cada colegio, ofrecer la mejor educación. Unos van a reforzar en el tema de lo que es la ciencia, otros van a reforzar el tema de lo que es las matemáticas. El hecho de que empiece esa competencia y así nos evitamos ese tipo de adoctrinamientos, porque claro, el papá va a decir, no, aquí enseña muy bien. ¿Qué papá va a querer mandar a su hijo en donde se adoctrine? Ninguno que yo sepa. Entonces va a querer mandarlo a la mejor educación. Entonces traen claro, entonces es más bono que le está entrando, más plata que le está entrando directamente del Estado por medio del estudiante a ellos. Entonces ellos así refuerzan y así es como se ejerce una buena educación, y por eso mismo cuando de esa teoría se lleva a la práctica ha dado frutos, como en esos países están por arriba del promedio. Y eso sí, la idea no es solamente vamos a aplicar esos modelos para aquellas personas de cuyo estrato sean estos bajitos, no, la idea es aplicarlo en sí por norma general. Yo sé que al inicio algunos papás van a decir, no, yo sigo mandando a mi hijo al privado, si eso no hay importante, eso ya simplemente yo aquí lo sigo mandando y listo, o sea, no hay como esa necesidad. Pero los de clase media, que mucha gente dice, no, los tratos bajos, la clase media también necesita ayuda, no es de que la clase media se puede sustentar, no, también necesita, porque si no, termina quebrando prácticamente y ya llegando también a la línea de la pobreza. Además que esta es la reforma tributaria, la zona que más azotaba en sí era la clase media. Es como siempre querer a la clase media tenerla como, esa no la cuidemos tanto, es como que no es de importancia, y claro que sí, por supuesto. Entonces debería ser es por norma general, porque si se empieza a aplicar en ciertos aquí sí y otros no, es cuando los colegios van a empezar lo que es ese tipo de discriminación, decir, no te aceptamos pues se inventan excusas. Pero el hecho es de que no van a aceptar porque, mira, qué fachas vienen, qué distrito vienen, entonces ese tipo de discriminación. Pero cuando ya se ejerce tema ya general en sí de todo lo que es todo un sector, ahí sí los colegios con qué cara van a tener para llegar y discriminar y decir, ay no, sabiendo que lo que necesitan son esos niños, necesitan la juventud en sus aulas de clases. Entonces empieza ahí la competencia, como bien ya lo dije. Colombia le haría muy bien, eso sí, yo no entiendo por qué, o sea, muchos países no empiezan a tomar ese modelo y no se abandona el otro. Pues claro, obviamente no lo quieren abandonar porque es que es una forma de quitarle poder al Estado, porque ya el Estado no dirige sobre los niños, sobre la juventud, sino que es el papá decidiendo sobre sus hijos. Entonces, por eso mismo que ellos no quieren dejar esa parte de poder. Ellos quieren seguirlo controlando todo. Y gracias a esos asquerosos que no quieren dejar, mejor dicho, nada de decisión en sí de lo que es del pueblo, vamos a seguir con este modelo que viene fallando aquí en Colombia, en donde el avance es nulo, porque se tiene un promedio, y Colombia que de aquí a dentro de 15 años va a igualar ese promedio, cuando ya ese promedio de aquí a 15 años ya subió un poco más. Entonces así vamos a seguir subiendo de a poquito. Cuando ese avance uno dice, ¿es avance o simplemente una simulación de avance? O sea, algo que no en verdad no lo muestra. El hecho es de que Colombia está, o sea, es que ni siquiera en el promedio está por debajo, y eso ya es preocupante, porque ya no podemos seguir más con esta educación. Una buena educación para los estudiantes es lo que hace que un país crezca, porque hay más personas que ya tienen más conocimiento para así aportarle al país, ayudarlo a progresar, en el buen sentido de progreso. Y no solamente por los resultados que sacó Colombia en lo que es a PISA, sino que vamos a ver un momentico lo que es la tasa de alfabetización, y Colombia ocupa el puesto 68. Y aquí cabe recalcar algo. En Bogotá se está dando mucho eso lo que es el feminismo, ¿no? Últimamente, que eso es lo que yo pienso atacar. Pienso ir atacando lo que es también ese movimiento que aquí, como en Argentina ya se vienen haciendo, entonces como que dice aquí también vamos a empezarlo a ir a practicar de a poco, sino que claro, aquí el problema lo que tenemos es eso, lo de la corrupción, lo del narcoestado, lo que aquí la izquierda pura y dura se le quiere tomar el poder, o sea, hay muchas otras cosas más, que ya una vez se suba a la izquierda al poder, ahí sí van a venir estos a tomar más impulso, como otros movimientos ahí, la banderita de colorcitos, pendejaditas, demás. El hecho es de que la tasa de alfabetización, las mujeres están por encima del hombre. Por norma general, en otros países es el hombre el que está por encima de la mujer, pero aquí en Colombia está la mujer por encima del hombre.
Eso es un dato a tener muy en cuenta, ya que si aquí yo he escuchado también por ahí a ciertos influencers petristas que están diciendo, sí, es que este país es tan machista, pues vamos a ver en qué, o sea, en qué ámbito me estás hablando que hay machismo aquí en Colombia. Porque solamente para empezar, en la tasa de alfabetización, con los varones aquí, no solamente en adultos, sino que también en la juventud, varón está por debajo de lo que es la mujer, en adulto y también en la juventud. Entonces desde ahí uno empieza a ver, bueno, aquí no hay como esa igualdad que tanto ustedes piden, ¿no? Pero bueno, eso será para tema más adelante. Y ahora, pues sí, o sea, Colombia lo que tiene que empezar es el sistema voucher de Milton Friedman. Cada papá debe decidir sobre sus hijos. Y antes de privatizar todo de una sola, estaría bien empezar por el sistema voucher. Así que bueno, no quito más tiempo, hasta aquí lo dejo.